niveles de gobierno se derrocha dinero. ¿Por qué? Por la propia naturaleza del gobierno. El gobierno es un grupo de gente que gasta dinero de unos, los contribuyentes, en beneficio de terceros. Por lo tanto, no tiene ningún incentivo para economizar. Es interesante, por lo tanto, tratar de averiguar cuánto es ese derroche. En un vídeo anterior te comenté, por ejemplo, que los parlamentos autonómicos en España gastan hasta 4 veces más de lo necesario. Ahora me quiero referir a las diputaciones provinciales. Las diputaciones tienen como función garantizar la prestación de servicios en los ayuntamientos que tienen menos de 20.000 habitantes. Es decir, como son municipios pequeños que no tienen escala suficiente para prestar todos los servicios que se esperan de un gobierno municipal, las diputaciones están, como digo, para asistir a esos municipios pequeños en el cumplimiento de estos servicios. En España hay 38 diputaciones provinciales, sin contar las diputaciones de régimen foral ni tampoco los archipiélagos. Esas 38 diputaciones tienen que garantizar los servicios en 6.603 ayuntamientos que hay con menos de 20.000 habitantes. Y para cumplir esa función, las diputaciones provinciales, estas 38 diputaciones provinciales, tienen más de 1.000 diputados y un presupuesto conjunto de alrededor de 7.700 millones de euros si tenemos en cuenta los datos de los presupuestos de 2020. La situación entre distintas diputaciones varía muchísimo. Por ejemplo, en Pontevedra y Cádiz, las diputaciones tienen que atender a menos de 55 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Pero en los casos de Burgos, Salamanca y Zaragoza, por ejemplo, cada una de estas diputaciones tiene que atender a más de 300 ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes. También varía mucho la población que vive en esos ayuntamientos. Por ejemplo, en la provincia de Barcelona, los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes reúnen alrededor de 1.400.000 personas y en la provincia de Sevilla a unas 900.000 personas. En cambio, en Teruel, Ávila, Palencia y Soria no llegan a 100.000 las personas que viven en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. También varía muchísimo el nivel de gasto de estas diputaciones. Por ejemplo, en Lugo y Guadalajara, las diputaciones gastan menos de 400 euros por año por cada uno de los habitantes que viven en los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes de esas provincias. En cambio, en las provincias de Cádiz y Málaga, ese mismo gasto es de más de 1.100 euros por año. Es decir, es casi el triple que en Lugo y en Guadalajara. Ahora podemos hacer el mismo cálculo viendo cuál es el gasto de cada diputación en promedio por cada uno de los ayuntamientos a los que tiene que atender. Y en el caso de las diputaciones de Zamora, Teruel, Ávila y Guadalajara, vemos que las diputaciones gastan en promedio menos de 300.000 euros por año por cada uno de los ayuntamientos a los que auxilian. En cambio, en las provincias de Córdoba, Barcelona y Sevilla, el presupuesto de sus respectivas diputaciones es de más de 4,5 millones de euros por cada uno de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Es decir, vemos entonces que hay algunas diputaciones que tienen que atender, garantizar los servicios en los municipios más pequeños con 300.000 euros y en otros casos con 4,5 millones. Por supuesto que el gasto no tiene por qué ser exactamente igual en todas las diputaciones, porque las características de la población, por ejemplo, la dispersión, la edad y otras características pueden justificar diferencias en los costes. Y además, por supuesto, puede haber diferencias en la calidad de los servicios que se prestan. Por lo tanto, también desde ese punto de vista se podría justificar una parte de la diferencia que hay entre el coste, entre lo que gastan unas diputaciones y otras. Sin embargo, por ejemplo, llama la atención que en la Diputación de Sevilla alcance con gastar 540 euros por año por cada habitante que vive en un ayuntamiento pequeño, y en cambio en la provincia de Cádiz se gasten 1.500 euros, es decir, casi el triple que en la provincia de Sevilla. O por ejemplo, ¿cómo puede ser que si en Zamora y en Ávila
las diputaciones alcanzan a cumplir su cometido con un gasto de alrededor de 600 euros por año por cada uno de los habitantes que viven en los municipios más pequeños, en Burgos y en Soria las diputaciones gastan más de 1.000 euros por año. Entonces, sobre la base de estos datos, ¿cuánto derrochan las diputaciones? Evidentemente no se puede decir una cifra exacta, pero si nos imaginamos, por ejemplo, que todas las diputaciones gastaran 450 euros por año por cada uno de los habitantes de los municipios más pequeños, y este no es un supuesto extremo porque hay 9 diputaciones que gastan menos de 450 euros por año por habitante. Entonces, si todas las diputaciones hicieran esto, el gasto bajaría de 7.700 millones de euros a 5.500 millones de euros. Es decir, que con un gasto promedio anual de 450 euros por habitante en todas las diputaciones, se podrían ahorrar 2.200 millones de euros por año. Un ahorro de 2.200 millones de euros significa gastar un 30% menos de lo que están gastando hoy las diputaciones provinciales. Si dividimos los 2.200 millones de euros que se podrían ahorrar entre las 10 millones y poco de personas que trabajan en el sector privado de estas 38 provincias, tenemos que a cada una de esas personas que trabajan en el sector privado, el gobierno les cobra 214 euros anuales de más en impuestos. Es decir, 214 euros anuales que le quitan a la gente que trabaja en el sector privado de esas diputaciones se podrían ahorrar, es decir, se podrían quedar en el bolsillo de esas personas si las diputaciones gastaran 450 euros por año por habitante. Que como te dije antes, hay 9 diputaciones que gastan menos que eso, por lo tanto no es un supuesto extremo. Hay gente a la que le puede parecer que estos 214 euros que se gastan de más por cada uno de los que trabajan en el sector privado en estas provincias no es una cifra preocupante, digamos, bueno, 214 euros por año tampoco dan para tanto, no es como para montar un lío por este tema. Yo creo, sin embargo, que es una cifra alarmante. ¿Por qué? Porque este gasto de las diputaciones, estos 7.700 millones de euros que te comenté al principio, son poco más del 2% del gasto total de las administraciones públicas, sin contar los intereses de la deuda, ni el gasto en pensiones, ni prestaciones sociales. Entonces, si solo en el 2,3% se puede ahorrar el equivalente a 214 euros anuales por cada uno de los que trabajan en el sector privado, imagínate cuánto se podrá ahorrar en el resto. Estos 214 euros hay que sumarlos a los 20 euros por cada uno de los que trabajan en el sector privado que se malgastan en los parlamentos autonómicos, que también es una partida marginal de los presupuestos. Entonces, en partidas que son, como digo, marginales, ya tenemos ahorros de 214 euros más 20, son 234 euros anuales. Lo primero que habría que hacer para eliminar el despilfarro de las diputaciones, sean 2.200 millones, 1.000 o 3.000, es que esos ayuntamientos pequeños que no pueden valerse por sí mismos para prestar los servicios que deben prestar, se fusionen de manera de alcanzar una escala suficiente para poder cumplir con las obligaciones que tiene que cumplir cualquier ayuntamiento. Entonces, en lugar de tener un nivel de gobierno, los municipios muy atomizados, y luego crear otro nivel de gobierno para poder reparar las desventajas de esa atomización, lo razonable sería fusionar los ayuntamientos que tengan un nivel, un tamaño suficiente y por lo tanto poder eliminar las diputaciones, es decir, eliminar un nivel de gobierno. Fusionar los ayuntamientos más pequeños para que puedan prestar los servicios por sí mismos y entonces eliminar las diputaciones es una alternativa para intentar reducir el derroche del sector público y dejar de pagar con nuestro trabajo unos impuestos que no benefician al conjunto de la sociedad.